Bueno, pues ya sabéis, soy Rosa López, perdón, Rosa López Moni, bióloga y nutricionista, y nada, quiero agradeceros a todos vuestra presencia aquí y a Inmunotech por invitarme una vez más, muchas gracias. Y nada, dicho esto, pues vamos a empezar vamos a hablar de algo que seguro que nos interesa a todos, como ya nos ha explicado muy bien. Y bueno, pues la salud digestiva puede estar influyendo en muchas cosas, en tu estado de ánimo, en tu energía e incluso en cómo funciona tu cerebro, ¿no? Que es lo que nos va a llevar hoy el tema. Y vamos a centrarnos pues, en esta molécula fascinante que todos conocemos, que es muy poderosa, el glutatión, porque cuando cuidamos nuestro intestino y entendemos este equilibrio, se va a notar todo en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Vale, dicho esto, pues vamos a hablar un poquito que la salud digestiva y la salud mental están profundamente conectadas. Todos hemos oído hablar eso de intestino, ese eje intestino-cerebro, ¿no? Intestino segundo cerebro. Bien, pues se estima que más del 40% de la población sufre problemas de depresión o ansiedad en algún momento de su vida y que como un 70% va a sufrir trastornos digestivos, mientras que los trastornos de salud mental afectan a más del 20% de las personas a lo largo de su vida. Bien, la evidencia muestra que existe esa comunicación bidireccional entre el sistema nervioso central, nuestro cerebro, y el sistema digestivo. Mandamos señales tanto de abajo a arriba como de arriba a abajo, y parece ser que se mandan más señales desde abajo a arriba que de arriba a abajo. Así que yo muchas veces me pregunto que cuál es realmente el primer cerebro, ¿no? Esta comunicación está mediada por factores como la microbiota intestinal, que es lo que llamábamos antiguamente la flora intestinal, que ahora le llamamos microbiota, que es el conjunto de microorganismos que viven en nuestro intestino, bacterias, arqueas, protozoos, helmintos, todos, ¿no? Virus, todos los microorganismos. Y también está mediada por nuestro sistema inmunológico. Sabemos que más del 70% de nuestras defensas están en el intestino y por neurotransmisores que muchos de ellos además se sintetizan en el intestino. En esta charla vamos a poner el foco en el glutatión porque es esta molécula antioxidante y desintoxicante, que no se nos olvide clave, que actúa como un puente entre el equilibrio intestinal y el bienestar mental. El eje intestino-cerebro pues, es un sistema complejo de comunicación que implica pues eso, muchas señales neuronales, sistema inmune, como hemos dicho, endocrinas, también las hormonas. Y la microbiota intestinal influye mucho en esta relación a través de la producción de metabolitos muy interesantes, como por ejemplo el ácido butírico, que es un ácido graso de cadena corta con propiedades antiinflamatorias y muy importante para prevenir las enfermedades mentales. Neurotransmisores como el GABA, la dopamina, la serotonina, que por cierto el 90% de la serotonina ya sabemos que se produce en el intestino, que además es la precursora de la melatonina. Muchas veces no dormimos bien porque la melatonina ayuda un poquito a que regulemos ese sueño, ¿no? No es un somnífero, pero hace que nuestro sueño sea más reparador. Entonces, si nuestro intestino no está bien, pues muchas veces pues ni podemos descansar bien. Y también la microbiota también va a influir en esta modulación de la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es pues un sistema de defensa del cerebro. Aquí no va a entrar cualquier cosa. Entonces tenemos esa barrera y a veces pues pueden pasar algunas cosas beneficiosas, pero otras no. El problema es cuando se daña esta barrera y empiezan a entrar cosas que no son beneficiosas como metales pesados, bacterias, cuando tenemos una permeabilidad intestinal aumentada. La disbiosis, que es un término que significa una alteración de esa microbiota, cuando estamos en equilibrio decimos que tenemos una eubiosis intestinal, es un término simplemente, y cuando está desequilibrada, pues le vamos a llamar disbiosis. Pues cuando hay una disbiosis, está desequilibrada, se ha relacionado con síntomas como ansiedad, depresión, niebla mental, alteraciones del sueño, como acabamos de decir, y eso está respaldado por muchos estudios clínicos. Pasamos a la siguiente. Cuando la barrera intestinal se ve comprometida, síndrome de intestino permeable, no, perdón, no tenía que pasar todavía, vale, pues hay moléculas, no solo los metales, los lipopolisacáridos, que son pues unas cositas que tienen las bacterias gram negativas en sus membranas, que son capaces de atravesar la mucosa intestinal y van a llegar a sangre. Lo que llega a sangre es capaz de llegar a cualquier parte de nuestro cuerpo. Entonces eso activa el sistema inmune. Aquí están entrando sustancias tóxicas y esto va a generar una inflamación sistémica
con la producción de, obviamente, radicales libres. Siempre que tenemos inflamación, vamos a tener radicales libres. Y ya sabemos que el glutatión ayuda mucho como antioxidante maestro y ayuda mucho también como antiinflamatorio. Perdón, que tengo un poquito de tos. Bebo un poquito de agua. Entonces, todo esto lo que va a hacer es activar el sistema inmune, esa inflamación sistémica, y va a eso, a producir muchos radicales libres. Entonces aquí entra el glutatión, que es el antioxidante maestro, para contrarrestar todo este estrés oxidativo y que no se dañen nuestras células y tejidos. La neuroinflamación asociada a esta cascada, pues también se ha relacionado con trastornos neurológicos y con trastornos del estado de ánimo. Que uno esté más triste también puede depender de una inflamación digestiva que es capaz de inflamar, pues, todo el cuerpo, porque al llegar a sangre somos capaces de inflamar muchas cosas más. Y para contrarrestar toda esta cascada inflamatoria, ahora sí vamos a pasar la diapositiva, pues tenemos a nuestro antioxidante maestro, que es el glutatión, que como todos sabéis ya, yo imagino, es un tripéptido, tres aminoácidos, tres perlitas que se unen, que son glicina, cisteína en el centro, el aminoácido protegido por los otros dos, y glutamato. Y está presente en todas las células de nuestro cuerpo, ¿vale? Especialmente en nuestros filtros, porque allí pues hay mucha más oxidación y pues ahí van todas las toxinas, es lógico. Entonces, sabemos que el glutatión tiene muchas funciones esenciales, pues el antioxidante maestro es capaz de neutralizar radicales libres, especies reactivas de oxígeno. Además, es muy potente regenerando otros antioxidantes como la vitamina C y la vitamina E, que dejan de ser funcionales y se convierten en oxidantes, pues el glutatión llega y es capaz de regenerarlas. Además, participa en la detoxificación hepática, todos los procesos de detoxificación, importantísimo, y modula la respuesta inmune y también ayuda a las mitocondrias. Tiene muchas funciones, más de 1500 funciones, pero vamos a resumir un poquito las más importantes. Bueno, algunos estudios han demostrado que niveles bajos de glutatión están presentes en ciertas patologías mentales como el Parkinson, el Alzheimer, el autismo, enfermedades también hepáticas y trastornos de ansiedad. Es esencial para mantener la integridad de la barrera intestinal y con ello la salud neurológica. Hay muchos estudios recientes que sugieren que el Alzheimer podría tener un componente importante intestinal. Se ha observado que ciertas disbiosis, el desequilibrio que hemos dicho que iba a significar eso del intestino, de los microorganismos del intestino, pues va a producir procesos inflamatorios en el intestino que van a aumentar la producción de ciertas proteínas mal plegadas, como la beta-amiloide y la tau, que están muy relacionadas con la neurodegeneración. Son las proteínas que encontramos en estos pacientes que tienen Alzheimer. Y esta inflamación intestinal crónica y la permeabilidad, es decir, que el intestino tenga agujeritos un poquito más grandes de lo normal y empiezan a pasar cosas que tendrían que salir vía fecal y son capaces de llegar a sangre, pues esa permeabilidad intestinal puede favorecer el paso de todos estos metabolitos tóxicos y citoquinas inflamatorias también en el cerebro, exacerbando la acumulación de estas proteínas, haciendo que el cerebro acumule más estas proteínas. Además, la microbiota intestinal va a modular la función del sistema inmune, sabemos que tiene una función muy importante en el sistema inmune, y la barrera hematoencefálica, ese filtro que tiene el cerebro para no dejar pasar cualquier cosa. Y entonces, bueno, pues todas estas influencias pueden facilitar o frenar la neuroinflamación asociada a, por ejemplo, esta enfermedad como el Alzheimer. Un intestino sano con una buena producción de ácidos grasos de cadena corta, como hemos dicho antes, el ácido butírico, y bajo estrés oxidativo, va a contribuir a que tengamos un sistema nervioso mucho más resistente a todo este deterioro cognitivo. Hay otra enfermedad también que se ha relacionado mucho con el intestino, que es el Parkinson, que es otra enfermedad mental. Hay evidencia sólida que apunta que la enfermedad puede iniciarse en el intestino, particularmente a través de la acumulación de una proteína que se llama alfa-sinucleína. En el sistema nervioso entérico se forma ahí, y esta proteína, que es otra proteína mal plegada, similar a la del Alzheimer, pero es otra, que es la que se relaciona con el Parkinson, es capaz de ir migrando hacia el cerebro por el décimo par craneal, es capaz de ir pues escalando por el nervio hasta que llega al intestino. Entonces, pues por el nervio vago llega la sustancia negra y bueno, pues parece ser que su producción es intestinal, ¿vale? Entonces, al final, pues ¿dónde está el problema? ¿En el intestino o en el cerebro? Empezó en el intestino, pues ese es el origen, ahí es donde lo tenemos que tratar. Hay cientos de estudios ya que han demostrado que la microbiota intestinal en personas con Parkinson está alterada, con una menor diversidad y mayor presencia de bacterias proinflamatorias.
Y esta disbiosis, este desequilibrio, pues sumada a la permeabilidad intestinal, pues facilita un entorno neuroinflamatorio en el cerebro. El glutatión, ¿por qué es relevante aquí? Pues porque protege frente a la toxicidad mitocondrial, que también se ve mucho en esta enfermedad, en el Parkinson, protege contra la inflamación, es un potente eliminador de radicales libres y se ha visto que la deficiencia de glutatión en la sustancia negra es un hallazgo temprano en pacientes para diagnosticarlo con una etapa temprana, ¿no? En pacientes con esta enfermedad. Podría ser un factor clave para diagnosticar la enfermedad con antelación. Se ve que en esa sustancia que es donde se produce todo el lío, digamos, pues empieza a haber poquito glutatión. Entonces, vamos a ver qué cosas agotan el glutatión y cómo afecta a la serotonina y al GABA, que son dos neurotransmisores también muy importantes. Hay varios factores que pueden reducir el glutatión, como tener un estrés crónico, porque el estrés aumenta la demanda de antioxidantes. Fármacos también, paracetamol, antibióticos, antipsicóticos, también pueden agotar el glutatión. Infecciones crónicas, enfermedades autoinmunes y neurodegenerativas, exposición a contaminantes ambientales. Si el glutatión ayuda mucho a eliminar tóxicos, pues si hay muchos tóxicos vamos a gastar más glutatión. Tiene toda la lógica, metales pesados, pesticidas. Dietas pobres en proteína y no tomar mucho azufre porque el glutatión es capaz de regenerarse y el átomo principal que tiene ese aminoácido protegido, que es la cisteína, que le da ese poder reductor, es el azufre. Luego nuestra dieta tiene que ser muy alta en azufre para que nosotros también seamos capaces de regenerar ese glutatión nuestro, que nuestro cuerpo también es un gran reciclador. Y bueno, pues hay muchos estudios que muestran que pacientes con estrés oxidativo elevado y trastornos neuropsiquiátricos pues presentan niveles reducidos de glutatión. Eso está demostrado. Otro tema importante es la relación del glutatión con la serotonina, ese aminoácido, perdón, ese neurotransmisor tan importante que le llamamos la hormona de la felicidad, porque también tiene una función hormonal, que es el precursor de la hormona del sueño, la melatonina. Bien, pues el triptófano puede derivarse a dos vías. Cuando todo está bien, todo está en armonía, no hay inflamación, el triptófano se va a convertir en serotonina, que es lo que nos interesa para que seamos felices, la hormona de la felicidad. Pero si hay inflamación, muchos radicales libres, este glutatión se puede desviar a la vía de las quinunerinas, que eso ocurre cuando el cuerpo tiene inflamación, estrés oxidativo, es como una cadena. Si yo estoy mal, empieza a ir todo mal. Entonces se generan metabolitos tóxicos como el ácido quinolínico, que es neurotóxico, afecta mucho al cerebro y bueno, pues lo que condiciona es que se vaya hacia un lado a otro, esta bifurcación, es la inflamación crónica y el aumento de citoquinas proinflamatorias que van a estimular una enzima, y tampoco me voy a meter mucho, la IDO, que desvía el triptófano hacia las vías de las quinunerinas, que no nos interesa porque no va a haber serotonina. Si nos llevamos el triptófano a esta vía, pues empezamos a no dormir bien, a no estar felices. No nos interesa esa vía, ¿vale? Y también hay que hablar de la microbiota. Algunos microorganismos intestinales expresan una enzima que es la beta-glucuronidasa, que es una enzima que puede afectar la recirculación de compuestos como estrógenos, fármacos y metabolitos del triptófano, también modificando su biodisponibilidad. Luego es importante que tengamos una buena microbiota, que consumamos probióticos en forma de alimentos como el kéfir, la kombucha, el chucrú, conocéis, ¿no? Los fermentados. Y todo esto pues influye indirectamente en la cantidad de triptófano disponible para la síntesis de serotonina. No. Entonces, el glutatión es clave para mantener este equilibrio metabólico por varias razones. Modula el estrés oxidativo que promueve la vía inflamatoria del triptófano. A menos estrés oxidativo, el triptófano se va a derivar más hacia la vía que nos interesa. Y además, ese entorno con menos estrés oxidativo también va a disminuir a esta enzima, la IDO, que era la que favorecía que se fuera hacia la vía de las quinunerinas. Además, el glutatión protege el sistema nervioso de los efectos tóxicos de ciertos metabolitos, como ese ácido que hemos dicho que se generaba, quinolónico, que es muy neurotóxico y se eleva en estados de inflamación. O sea, que aunque esa vía se activase, si nosotros tenemos mucho glutatión, seremos capaces de mitigar los efectos negativos que nos está produciendo esa vía que no nos interesa. Es un pedazo de antioxidante en el sistema nervioso central también, entonces el glutatión amortigua todos los daños que esta vía pudiera causar, ¿vale? Lo ideal es que no nos derivemos a esa vía, pero aún derivándonos, el glutatión nos va a ayudar. Y además también el glutatión pues, va a apoyar la integridad intestinal, que un intestino con una buena barrera intestinal
pues va a tener menos inflamación y no va a haber esa traslocación, esa migración de sustancias tóxicas como las lipoproteínas, esas sustancias que tienen las bacterias gram negativas que son capaces de llegar a sangre y producir pues un desequilibrio. En resumen, el glutatión va a proteger las neuronas serotoninérgicas del daño oxidativo, va a favorecer la síntesis de serotonina, nos va a hacer más felices. Previene la desviación del triptófano hacia la vía de la quinunerina, favoreciendo que se convierta en serotonina, por lo cual eso vamos a ser más felices. Y regula la actividad de la enzima triptófano hidroxilasa, que es necesaria para la síntesis de serotonina también, que es muy sensible al estrés oxidativo. Cuanto menos estrés oxidativo, mejor va a funcionar esa enzima para que el triptófano se vaya hacia esa vía. Y al reducir la inflamación intestinal, va a favorecer una microbiota que produzca más triptófano biodisponible y más serotonina. Hay otro aminoácido importante que es el GABA, que también tiene una relación importante. El glutatión mantiene la función mitocondrial adecuada en las neuronas GABAérgicas, hace que sus mitocondrias funcionen bien para que se pueda sintetizar GABA, que es un neurotransmisor también muy relajante que tenemos que tener, que nos protege el sistema nervioso frente a neuroinflamación y además también está implicado en la ansiedad y en el sueño, con lo cual muy bien. Además, va a proteger el sistema nervioso, el GABA, de la neuroinflamación, perdón, el GABA no, el glutatión, que afecta a la regulación del GABA, y entonces va a mejorar pues, que estemos más relajados, que tengamos menos ansiedad. Cuando hay mucho estrés oxidativo, también se puede inhibir la enzima glutamato descarboxilasa, que es la responsable de transformar el glutamato, que es tóxico, en GABA. Entonces, el glutatión va a regular este equilibrio y va a hacer que no se acumule glutamato, que es muy citotóxico, afecta a muchas células, lo va a derivar a la síntesis del GABA. Al equilibrar el sistema RE2, el sistema antioxidante, pues el glutatión va a favorecer la síntesis y función de neurotransmisores inhibitorios como es el GABA, y hay muchos estudios ya que lo demuestran. Bueno, entonces, ¿cómo podemos potenciar nosotros el glutatión? Pues podemos aumentar el glutatión endógeno, la producción nuestra propia, dándole precursores como puede ser la N-acetilcisteína, pero sabemos que al final la N-acetilcisteína es una cisteína protegida con un grupo acetilo, pero como no es la forma natural que nos la aporta la naturaleza, pues al final no alcanza los mismos efectos que podemos alcanzar con nuestra proteína, nuestro aislado de proteína, que es el inmunocal, porque primero tiene algunos efectos secundarios, ¿sabéis? Como por ejemplo problemas digestivos y luego pues también que su duración es poquita, dura 2-3 horas en sangre, entonces tendrías que estar tomándolo mucho continuamente para poder tener una buena producción de glutatión. Sí podemos dar algunos, existen moléculas que actúan como una sinergia con el glutatión, como puede ser el ácido alfa-lipoico, que también nos ayudaría a aumentar el glutatión, pero lo mejor para potenciar el glutatión son dos cosas: aportar la proteína biodisponible, más biodisponible que tenemos, que es la proteína que creamos para nuestros bebés que no saben digerir bien y tenemos que hacer una proteína muy biodisponible, que es lactancia, la extraemos de la leche, lactancia materna, o pues la podemos coger de la vaca que también está produciendo esa proteína muy biodisponible para sus terneritos, pero le vamos a quitar la parte que no nos gusta, que son esas caseínas que nosotros no reconocemos como propias en nuestra especie, para que no nos haga problemas inmunológicos. Nos vamos a quedar solo con la parte que nos interesa y le vamos a quitar también al máximo, al menos al 99%, la lactosa. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque cuando nos vamos haciendo mayores, de los 0 a los 2 años, por ejemplo, que es muy significativo, la lactasa, que es la enzima que ayuda a digerir los lácteos, disminuye un 50%. ¿Por qué? Porque ya el lactante a los 2 años está empezando a comer muchos alimentos y no necesita tanta enzima. Pues imaginaros cuando tenemos 30 o 40 años. Solamente algunas personas que han mutado, que se les llama persistentes a la lactasa, la siguen manteniendo activa en la edad adulta. Por eso muchas veces nos ha sentado bien la leche, pero de repente nos empieza a sentar fatal, porque vamos disminuyendo la síntesis, porque no estamos programados para seguir tomando lactosa tanto tiempo. Entonces nos vamos a quedar con la parte que nos interesa, que son este suero, que además de aportar la cisteína, nos va a aportar proteínas muy importantes para el sistema inmunológico, como la transferrina, todo igual que una lactancia materna, inmunoglobulina A. Y otra cosa muy importante para poder aumentar ese glutatión en nuestro cuerpo es aportar azufre, porque el azufre nos va a ayudar a reciclarlo. Y con azufre vamos a hacer que la cisteína vuelva a ser funcional, y entonces pues no hay problema, que es el aminoácido limitante. Vale. Estrategias prácticas, ¿no? Para poder, unas claves para apoyar que tu glutatión funcione y apoyemos ese eje intestino-cerebro. Pues lo hemos dicho ya, dieta rica en azufre, incluye pues
crucíferas, el brócoli, o podemos meter también nuestro booster verde que tienen las crucíferas y nos aporta este azufre, cebolla, ajo. Descansar también es importante, hay que dormir al menos 7-9 horas por la noche para reparar tejidos. Cuando estamos durmiendo es cuando se activa nuestro sistema linfático. Una persona que no duerme bien empieza a tener muchos problemas porque deja de desintoxicar. Es importantísimo dormir porque en el sueño el cuerpo se repara. Gestión del estrés, pues si te tienes que ayudar con técnicas de medicación, respiración, yoga, pues perfecto. Todos tenemos estrés, pero eso hay que saber gestionarlo. Microbiota sana, consumir prebióticos y también podríamos consumir probióticos. Los prebióticos son la fibra que alimenta nuestras bacterias y los probióticos son directamente las bacterias. Los probióticos serían los fermentados. Y un prebiótico sería, por ejemplo, la alcachofa, que tiene mucha inulina, que es una fibra que va a alimentar a nuestras bacterias buenas. Y luego hay que evitar los tóxicos en la medida de lo posible, fármacos innecesarios, tabaco, alcohol, porque todo eso nos va a consumir glutatión. Cuidar el intestino, ¿no? En conclusión, es cuidar el cerebro. El glutatión es una molécula silenciosa, pero muy poderosa, que protege nuestra salud mental, inmunológica, nuestra salud digestiva. No podemos hablar de bienestar integral sin considerar su papel. Y las decisiones diarias que tomamos sobre lo que comemos, cómo dormimos, cómo gestionamos nuestras emociones, van a afectar directamente a este sistema tan importante. La salud no se encuentra, se cultiva y pues es importante eso, que la cuidemos. Y con esto termino mi presentación. Muchas gracias.